Señor párroco de San Pedro Apóstol, don Pedro Gómez Serrano. Señor don Francisco Quintana Grajera. Señor representante de la Junta Gestora de Hermandades y Cofradías. Señor don Francisco Molano Arrogas. Excelentísimo señor alcalde don Alfonso Pantoja Gómez. Excelentísimo señor concejal de Cultura don Eduardo Simoés Cordero. Hermanos mayores. Hermana mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores. Hermano mayor de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Piedad. Hermano mayor de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía y María Santísima de los Dolores. Hermano mayor de la Hermandad y Cofradía de Nazareno del Santísimo Cristo Yacente. Caballeros del Santo Sepulcro de Nuestro Señor Jesucristo. Hermano mayor de la Cofradía Jesús Salvador de los Hombres. Hermano mayor de la Cofradía de la Vera Cruz. Hermano mayor de la Asociación Jesús Resucitado. Cofrades, montijanas y montijanos todos. Sed todos bienvenidos esta noche al pregón de Semana Santa de 2011 en Montí. Soy Santiago Fernández Rodríguez, administrador de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Piedad. En primer lugar, quisiera agradecer a la Junta Gestora de Hermandades y Cofradías Penitenciales su confianza en mí para presentar este religioso, penitencial y tradicional acto en Cuaresma. Debo reconocer que es un honor. Del mismo modo, también quisiera comenzar la presentación del acto recordando a don José Moreno Losada, pregonero del pasado año, quien en su pregón nos indicaba que en la vida nos toca hacer muchos oficios y tenemos que prepararnos para ellos. O más bien, el propio ejercicio del quehacer nos va oficializando y habilitando. Espero que así sea, y lo que hago aquí con ustedes me dé el oficio de presentar este acto, hasta hoy inédito para mí. Hace muchos años el pregón se inició, con el tiempo se convirtió en tradición, y con él se daba paso al inicio de la Semana de Pasión, Muerte y Resurrección. Desde entonces las hermandades y cofradías penitenciales hemos venido celebrando y compartiendo este evento con nuestro pueblo. Ahora debemos asumir este reto, no desanimarnos y pedir a Dios que nos siga dando fuerza e ilusión para mantener y continuar con nuestra tradición de Semana Santa. Como destacó la Cofradía Jesús Salvador de los Hombres en la pasada edición de esta revista de la de Semana Santa, las cofradías debemos optar por una renovación y purificación que nos haga avanzar con el paso del tiempo, siempre y cuando respetemos los orígenes. Esta noche perpetuamos una vez más la tradición. A continuación me gustaría hacerles partícipes de una reflexión. Y es que la Semana Santa es un tiempo durante el cual todo parece diferente para la sociedad por el folclore y la manifestación pública. Pero para un cristiano debe ser una continuidad de lo que vive, piensa, dice y hace durante el año. La religión y sus valores deben ser aprendidos en teoría, a través de la Biblia y la Eucaristía, y llevados a la práctica a lo largo del año, y en particular en la Semana Santa. Así, la teoría y la práctica son complementarias para alcanzar la plenitud cristiana. Recordaba Antonio García Barbeito el pasado año en Sevilla: todo amor acude desde la nada, de lo contrario no es amor. No existe la volumetría que mide la fe, ni la unidad patrón mediante la cual sepamos cuánto Dios lleva cada uno alojado en los costados. Un hombre es un universo incomparable, al que juzgará quien debe juzgarlo cuando llegue la hora. Este acto y la Semana Santa se enriquecen y son posibles con el trabajo de todas las hermandades y cofradías penitenciales, y además con la ayuda de colaboradores, concretamente este año al editor de la revista de Semana Santa, don José Manuel Lavado Lozano, y con la colaboración desinteresada de don Pedro González Ramón y don Javier Aguado Grajera, las empresas patrocinadoras de la revista de Semana Santa, y al excelentísimo Ayuntamiento de Montijo, que entre otras ayudas se ha comprometido a sufragar los gastos de los conciertos de nuestra banda municipal en las procesiones, así como a patrocinar el cartel de la Semana Santa. En representación de todos los cofrades, hacerles llegar nuestro más sincero agradecimiento. Damos por tanto comienzo al pregón de Semana Santa, que este año está a cargo de don Francisco Quintana Grajera. Don Francisco Quintana Grajera es montijano. Estudió, como él suele recordar, en el Colegio Padre Manjón, junto al atrio de la iglesia de San Pedro, y en el Instituto de Montijo.
el Vega Baja, que era el único que había entre Mérida y Badajoz, hasta que se fue a la Universidad de Sevilla a estudiar ciencias exactas, matemáticas. Al finalizar los estudios ingresó en la Universidad de Extremadura en la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial, lo que actualmente se llama la Escuela de Ingeniería Industrial, donde es profesor numerario de Matemática Aplicada desde 1986. Ha sido director de dicha escuela en dos periodos distintos, desde 1988 hasta 1991 y desde 1997 hasta 2004. En medio, desde 1991 hasta 1997, fue vicerrector de Profesorado y Planificación Académica de la Universidad de Extremadura. Desde 2004 hasta 2008 ha desarrollado las funciones de director general en varios organismos de la Junta de Extremadura. Primero, como director general de Universidad en la Consejería de Educación. Después, como director general de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico de la Consejería Segundo, después, como director general de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico en la Consejería de Infraestructuras. Y por último, en tercer lugar, como director general de Infraestructura y por último, director general de Universidad y Tecnología en la Consejería de Economía, Comercio e Innovación. Desde 2009 ha vuelto a la universidad para ejercer lo que él y muchos compañeros suyos suelen denominar la sagrada labor de la docencia. Gracias, don Francisco, por estar esta noche compartiendo tu sentir religioso y tu vivencia sobre la Semana Santa con Montijo, y a los presentes por acompañarnos en este acto. Seguidamente, don Francisco Quintana Grajera toma la palabra para hacernos llegar el pregón que dé inicio a la Semana Santa 2011. Muy buenas noches, señor párroco de San Pedro Apóstol, Pedro Gómez, representante de la Junta de Gestora de Hermandades y Cofradías, alcalde Alfonso Pantoja, concejal de Cultura, hermanos mayores y hermana mayor de todas y cada una de la cofradía de Montijo. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a la Junta Gestora de Hermandades y Cofradías por invitarme como pregonero este año en Semana Santa 2011. Ser pregonero y engrosar esa lista de pregoneros de la Semana Santa en Montijo, junto a muchos conocidos, esa extensa lista que se inició allá por 1988 con Julio Fernández Nieva, Tomás Peña, hasta el año pasado José Moreno Losada. Curiosamente, estos tres que he nombrado y 4 o 5 más que hay ahí, compañeros en la universidad, con lo cual todavía es más grato de gente conocida. Agradecimiento que amplío y subrayo en quien ha hecho la presentación, Santiago, a quien no tenía el gusto de conocer, y fue el que me convenció de venir aquí. Un día recibí una llamada en el despacho diciendo soy de Montijo, yo no lo conocía la verdad, ahora ya sé la familia de quién es. Y bueno, pues lo único, suele esperar uno habitualmente que le pidan algún favor de la universidad, alguna cuestión de lo que yo sé. Pero lo que no esperaba es que me invitara al pregón. Un poco regañadiente, pero luego ya me convenció y entonces puedo dar fe a todos los hermanos mayores que ha hecho un buen trabajo y me ha convencido al final. Y le agradezco estas palabras que ha dicho de mí en un momento que no son más que verdades. Comienzo con estas líneas que he escrito. He visto que los pregones le suelen poner algún título y yo de alguna forma lo anticipaba en la revista, en unas palabras que tuve que escribir para la revista de este año. Entonces le llamaba Semana Santa en Montijo, recuerdos de un ayer aún presentes. Cuando hace unas semanas, creo que aproximadamente 3, me pidió Santiago unas notas para la revista Semana Santa, ya había aceptado, repito, a regañadientes un poco el pregón. Me vi obligado a reflexionar por primera vez sobre esto de ser pregonero en Semana Santa. En esas notas anticipé algunas de las cuestiones de esta introducción. Para no levantar más expectativas de las necesarias, decía, digo y pregono que yo no soy pregonero, ni siquiera anunciador. No creo ser original al comenzar así, pues muchos de los que tienen que pregonar la Semana Santa empiezan de la misma forma. Sin ir más lejos, en esta misma tribuna, quien dio el pregón de 2010, Pepe Moreno, conocido por mí, José Moreno Losada, profesor y compañero y conocido mío en la universidad, empezó de la misma forma. Sin embargo, él aprovechó el pregón para hacer una brillante disertación del oficio de pregonero. Bueno, pues yo lo he leído y digo que tampoco soy pregonero. Si acaso soy hablante,
Desde la tarima de las aulas, en mi oficio, hablo, y mucho, desde hace ya 30 años, pero de otras cosas, en principio alejadas de esto que hoy nos reúne. Y digo en principio porque si la Semana Santa acabaremos concluyendo que es recogimiento, amor, sufrimiento y al final regocijo y alegría, ¿quién no le podría sacar un paralelismo con el quehacer diario de cada uno de nosotros? Seguro que sí. Será cuestión de hacer un sosegado análisis, pero que dejo para otro momento. Por eso solo digo que voy a ser un hablante y expresar en alto las vivencias, las ideas y los sentimientos que espero que sirvan para eso que dicen los manuales, que es dar un pregón, acto de promulgación en voz alta de un asunto de interés público y con el que se inicia una celebración. También decía en la revista que no creo ser un buen representante de la Semana Santa. En mi opinión, decía yo, me daría un aprobado, sin más. Cuando era muy niño, aquí en el pueblo, en los actos de Semana Santa participaba activamente. En mi lenguaje de aquel tiempo, cuando me refería a los desfiles profesionales, yo decía, y bien que me lo recordaban mis padres, mis tías y sobre todo mi tío Pedro Grajera, que yo era de los negros, de los rojos y de los blancos, en referencia a los 3 desfiles profesionales del miércoles, jueves y viernes santo. El primer año tuve mis dudas, me parecía excesivo eso de ir en 3 desfiles, y no se me olvidará cuando a don Pedro, tío Pedro el cura, como yo le solía llamar en casa, le pregunté si se podía ser nazareno en 3 procesiones. Con ese tono sentencioso que él utilizaba, y que muchos vosotros recordáis, me contestó algo que, aunque en aquellos momentos no comprendiera plenamente, se me quedó grabado. Paco, con devoción, se puede pertenecer a todas las que tú quieras, así que ya sabes. Ese así que ya sabes eliminaba cualquier tipo de duda. Luego ya con el paso del tiempo, cuando me fui moviendo por otros lugares, por motivo de estudios o trabajo, mi presencia se fue haciendo más esporádica, siendo más espectador que actor de otras muchas Semanas Santas. Recuerdo con cariño especialmente la Semana Santa de Sevilla en mis años de estudiante. Entonces, os preguntaréis todos por qué acepto de buen grado esta invitación a pregonar la Semana Santa en Montijo. Pues por esta última palabra, Montijo. Montijo me ha llevado a la Semana Santa y me ha llevado a hablar, no sé si pregonar, de la Semana Santa. No soy pregonero, no creo ser de los mejores representantes para hablar de Semana Santa, pero lo que sí soy es montijano, de Montijo. Y lo digo de esta forma porque con esta cuestión también tengo mi anécdota particular. Cuando empecé a salir del pueblo, que es cuando te empiezan a preguntar de dónde eres, yo rápidamente decía de Montijo. Pero lo decía con una cierta duda. La duda no era otra que en mi DNI pone nacido en Badajoz. Una vez se me ocurrió preguntar en casa por tal circunstancia. Como mi padre en este tipo de cuestiones dejaba la iniciativa a mi madre, ella empezó a darme algunas explicaciones que no entendí muy bien, entre que las decía en voz baja y me hablaba de no sé qué historia de matrona, pero que acababan con una sentencia en alto que no dejaba lugar a réplica, y eso sí que no se me olvida y muchas veces repito cuando me preguntan de dónde soy. Eso del carnet no tiene importancia. A los 3 días ya te habían bautizado en la iglesia del pueblo. Y ahí se acabaron todas las dudas de ser o no de Montijo. Bueno, me podía quedar otra duda, pero esa ni se me ocurrió plantearla nunca. ¿Cuál era la iglesia del pueblo? En aquel tiempo, cuando se lo pregunté, había ya más. Pero no llegué a plantearla porque sabía o intuía la respuesta, ya que la había escuchado en otras ocasiones, la nuestra, la de San Pedro. Para los que nos criamos a pocos metros del atrio y además pasamos todos los años de la escuela en el colegio Padre Manjón, el Padre Manjón de antes, no quedaba ninguna duda de cuál era la iglesia del pueblo. El atrio y la parte trasera de la iglesia eran como el patio de mi escuela. De hecho, en algunas veces se utilizaba así. Era el sitio donde me vienen muchos, la mayoría de los recuerdos y vivencias, las habituales del día a día, la algarabía, los juegos, y de algunas más formales y propias del lugar, bautizos, comuniones, bodas, celebraciones litúrgicas, y otras que se celebraban cada año, como la Navidad, de la cual guardo buenos recuerdos, o como esa semana, en la que el silencio devoto se adueñaba de mi atrio, o como esa semana en la que el silencio devoto se adueñaba de mi atrio y salían, o entraban en la iglesia, o la rodeaban por alguno de sus laterales, todas y cada una de las procesiones, todos los desfiles de nazarenos que portaban o acompañaban vírgenes y Cristo. Era la Semana Santa de mi pueblo, la Semana Santa de Montijo. Pregonar la Semana Santa. Pregonar es tomar la palabra para anunciar algo. Con el pregón se inicia una celebración. En un tono más profundo o poético, algunos dicen que pregón es el eco de la palabra. Lo que no debe ofrecer ningún tipo de duda es que un pregón no debe ser un conjunto de palabras huecas. Aunque sea excelente en las formas, debe expresar también adecuadamente lo que se anuncia, y debe ser actual, pues no tiene sentido anunciar algo que ya ha ocurrido. Pero ocurre muchas veces que las palabras se convierten en corsé para quien las usa,
y no sirven para expresar la honda y profunda realidad que se esconde tras quien habla. Y en ese instante lo mejor sería callar. Eso ocurre al anunciar y pregonar la Semana Santa. Porque decidme, ¿de qué vale mi palabra si la realidad que celebramos en la Semana Santa es la muerte de la palabra misma, el verbo con mayúsculas? El mejor comentario, la mejor glosa sería sin duda el silencio. Ese silencio que se nos manifiesta de muy diversas maneras en muchos pasajes bíblicos. Esté todo hombre presto y fácil para oír, y tardo para hablar. Coloca, Señor, una guarda en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios. Silencio todos ante el Señor que se levanta en su santa morada. Sí, el silencio. Porque la Semana Santa es tiempo de oración, la Semana Santa es, ante todo, silencio. Silencio y soledad, silencio y desnudez, silencio y recogimiento, silencio y reflexión, siempre silencio. Pero silencio en positivo, no como la ausencia de agradables sonidos o ruidos enloquecedores, no. El silencio que se oye en nuestro interior, fuera del ruido y de la algarabía, alejado del grito y del estruendo. El silencio del que calla para oír y hablar interiormente. Semana Santa. Una semana es cualquier periodo de tiempo que abarca 7 días. Pero, ¿y cuando esos 7 días representan toda una vida y su muerte? Esa semana es la Semana Santa. Son 7 días de vida y muerte, o mejor dicho, de vida, muerte y vida. Y como representa toda una vida, es además una semana de contrastes. Tinieblas y luz, noches y velas, silencio y saetas, dolor y agonía frente a júbilo y regocijo. Son 7 días que todos llevamos grabados en el corazón, porque todos tenemos archivadas en nuestra memoria sensaciones, recuerdos, olores, vivencias nostálgicas de un adolescente y sentimientos de un ayer a un presente. Todo eso conforma el mosaico variopinto de la Semana Santa. En mi caso, ya lo he comentado, giraba todo en torno a ese territorio que era como de mi propiedad, el atrio de la iglesia. El atrio de la iglesia y su entorno, el lugar de las vivencias diarias, pero que se transformaba cuando llegaba una semana concreta del año, la Semana Santa. Un sitio, un entorno que une, que suelda lo que se celebra en Semana Santa con todas las vivencias del resto del año, dejando claro que es una semana especial, sí, pero que debe estirarse y vivirse todo el año. Son 7 días de santidad, los toques de trompeta y de tambor que rompen el silencio de la noche, la voz desgarrada que en esquina o balcón canta saetas, el golpe seco de la vara del Nazareno entre faroles, cruces y velas, el tintineo de campanillas, el rumbruneo descompasado a veces de las cadenas en los pies del anónimo penitente, el Cristo medio vivo, medio muerto, entre claveles, la Virgen Madre en su soledad y desamparo. Todos los años, de todas las décadas, desde hace siglos, año tras año, repetimos el rito, actualizamos el misterio. Todos los años hay una Semana Santa, pero no la llamamos una, decimos la Semana Santa. Pero, ¿cuáles son los signos identificativos de esta celebración divina y humana a la vez? Sabemos todos que los libros de historia relatan los hechos del pasado. Estos a veces se representan en obras de teatro o se celebran con fiestas. La celebración es lo que liga el pasado al presente y este con el porvenir. La celebración es lo que afirma el poder de unos hechos sucedidos hace tiempo y que son significativos para la humanidad. Pero no debemos olvidar, los relatos se escuchan, a las representaciones se asiste, pero en la celebración se participa. La Semana Santa, amigos y amigas, es celebración y vivencia, no espectáculo. ¿Qué se celebra o qué se vive en la Semana Santa? ¿Es una celebración sin sentido, hueca y vacía? ¿Es la rutina machacona y cansina del calendario? Ahora toca Navidad, mañana Semana Santa, luego la patrona de... ¿Qué hay detrás de la Semana Santa? Detrás de la Semana Santa hay una sencilla y descarnada historia conocida por todos, creyentes y no creyentes, aunque algunos digan eso de yo no la conozco. Una historia de hace más de 2000 años con muy pocos protagonistas. Jesús, hijo de María y José, de la ciudad de Nazaret, que pregonó a lo largo y ancho de Palestina la llegada de la buena noticia, que es el amor divino y fraterno, y que se dispuso a vivir la última semana de su vida en la tierra, rodeado de discípulos y amigos. Para ello llegó a Jerusalén a celebrar la Pascua entre clamores de una multitud que lo llamaban Hijo de David, y que extendía a su paso mantos y ramas de olivo. Entre tanto, en otro lugar de la ciudad santa, en los palacios de los dirigentes de Israel, se decidía su muerte, el día y la forma de captura, la traición de uno de los suyos, un tal Judas Iscariote. A mitad de la semana Jesús reúne a los suyos y celebra la última comida.
dejándoles en herencia su testamento. Amaos los unos a los otros. Por la noche lo cogieron preso, el caminar de un sitio a otro, palacio tras palacio, un juez tras de otro, entre burlas y lo peor, con acusaciones y juicios informales y hasta el reniego de sus amigos. No le conozco, ¿os suena? Al fin se le condenó a morir en una cruz entre dos malhechores. La acusación decía, se llamó Hijo de Dios. Murió y es enterrado, y al tercer día el sepulcro que albergó a su cuerpo estaba vacío, como él había anunciado, resucitó. Permitidme hacer una primera y audaz simplificación de acercamiento al núcleo del relato. Un hombre que pasó la mayor parte de su vida en una aldea de Palestina y que llegado a la madurez se convierte en el profeta que enardece multitudes, en el amigo que consuela a los tristes y ayuda a viudas y enfermos, en el hombre justo y entregado a los demás, que predica con el ejemplo, el perdón y el amor de un reino que no es de este mundo, y que es asesinado por llamarse Hijo de Dios. A los 3 días su cuerpo resucita. Permitidme una segunda y más atrevida simplificación, atrevida por desacralizadora. La vida, personada en los vítores y palmas del Domingo de Ramos o en el testamento del amor del jueves, muere un viernes y vence a la muerte 3 días después, un domingo, el de resucitado. Lo decía al principio, son 7 días de vida, muerte y vida. Amigos y amigas, lo que se celebra es el misterio de la vida, de la propia existencia, la muerte que lleva a la vida y tiene sentido en ella. Qué bien lo expresaron poetas anónimos y algunos con nombres, en parábolas e imágenes tan de nuestra tierra. Si el grano de trigo de cebada no se entierra y muere, no da más vida. O esa forma de expresión todavía más dura, el hacha del leñador pidió al árbol su mango y el árbol se lo dio. La fiesta a la que os invito con este pregón, la vivencia a la que os invito estos días, no es más que la de nuestra propia vida. Esa amalgama indescifrable de realidades, más que opuestas, solidarias, saber y sentimiento, carne y espíritu, yo y otros, recuerdo y vida, pasado y presente, la vivencia de morirnos día a día para vivirnos siempre. Pregonar la Semana Santa de Montijo. ¿Y qué decir de la Semana Santa de nuestro pueblo? Sí, la que vivimos aquí en Montijo. Habitualmente, y esto es un error bastante generalizado, cuando se habla de una Semana Santa se cae en eso de decir es de tipo castellano, o tiene tintes andaluces, o en el término medio, cuando no sabemos qué decir, está a caballo de la sobriedad castellana y del sentimiento andaluz. Entraría yo en contradicción con lo que he dicho anteriormente si así lo hiciera. Si la Semana Santa hemos dicho que es celebración, o sea, participación, y debe reflejar nuestra propia vida y vivencia, debo decir que la Semana Santa de Montijo es de Montijo. O más, si queréis, pregono que la Semana Santa de Montijo es de estilo montijano. Son 7 días de nuestra vida, que van del gozo de un domingo, el de Ramos, a la pasión de un viernes, y de la pasión de un viernes al gozo de otro domingo, el de resurrección. 7 días que Montijo empieza. Domingo de Ramos, cofradía Jesús Salvador de los hombres, la procesión de la borriquita. En mi recuerdo la Semana Santa se asocia, lo he dicho, fundamentalmente a la noche, a las silenciosas noches. La mañana del domingo, no obstante, aunque no es de las que más recuerdo tengo, sí recuerdo que era como el día en que explotaba todo. Era el día en que por fin tenía conciencia de que llegaba la Semana Santa. Otra vez las procesiones, me decía. Ese rito que celebrábamos cada año, como lo que se celebra ese domingo es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, era una mañana de alegría y bullicio. Palmas y ramos de olivo que se agitan y celebran la entrada de Jesús. Algarabía infantil que bien se expresa en los versos revuelo infantil, revuelo, donde se agitan las palmas como suspiro de almas, como banderas al cielo. Gozosos llevan tras de sí a una humilde burriquita y la voz de Dios que grita, haz que los niños se acerquen a mí. Entrada triunfal que en nuestro pueblo va de una parroquia a otra, como si nos quisiera señalar que el anuncio de su llegada se hace a todo el pueblo. Una vez terminada la procesión es cuando nos damos cuenta que este domingo es algo más que algarabía. Cabalga entre el gozo de un recibimiento triunfal y el dolor, sufrimiento y muerte de la semana que nos espera. Lunes y martes santo. En Montijo no hay procesión, son días de oración y celebración comunitaria de penitencia. En las iglesias, ermitas y conventos se ora y se medita en el misterio de una pasión que será vida. Miércoles santo. Para mí, en mi memoria, este día sí que representaba ya de lleno la Semana Santa. Era cuando todos en la calle empezábamos a celebrar lo que es el meollo de la Semana Santa. Pasión, muerte y resurrección. Era como si de niño quisiera que cuanto antes empezara a llegar al miércoles para que cuanto antes llegara el domingo.
y otra vez la vida ganara la muerte. La verdad se imponía al engaño. Para mí era el día de la procesión de los negros, la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Piedad. Desde la ermita de Jesús hace su recorrido por las calles de nuestro pueblo. Unos días antes, Nuestra Señora de la Piedad deja el convento de las Clarisas, su morada entre Semana Santa y Semana Santa, y espera en la ermita de Jesús para acompañar a su Hijo, a nuestro Padre Jesús Nazareno, con su cruz a cuestas, ayudado por el Cirineo en la noche del miércoles santo, que en procesión, acompañado de nazarenos vestidos de negro, ya de negro luto, le acompañan en su pena y dolor por las calles de Montijo. Jueves Santo, cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía y María Santísima de los Dolores. En mi recuerdo de niño, esta cofradía era la de los rojos. Ocupa buena parte de mi memoria. Salía y entraba por mi patio de juego, de la iglesia de mi pueblo, de mi barrio, y con una solemnidad, silencio y recogimiento que me sobrecogían enormemente. Y me impresionaban porque esos lugares que se me hacían tan familiares, donde jugábamos a diario, esa noche cambiaban tan radicalmente. Luego, más de mayor, fui entendiendo que además de la procesión es que era el Jueves Santo. El jueves es reconocido por todos como el Día del Amor. Un Cristo que se deja aprender, todo un Dios que se deja matar por amor. El amor a los hombres es la fuerza motriz de la vida de Jesús. Sus actos, sus palabras, sus sufrimientos, todo lo que quiso hacer y ser en esta tierra. Por amor a los hombres hizo hombre. Por amor a los hombres nos dejó una doctrina para que la palabra actuase año a año, siglo a siglo, hasta el final de la existencia humana sobre la tierra. Por amor a los hombres vivió una vida que sirve de modelos a grandes y pequeños, a príncipes y humildes de la tierra. Por amor a los hombres esparció beneficios, alimentó multitudes, curó a enfermos, restañó heridas y devolvió la felicidad a los tristes. Por amor a los hombres asumió en sí el dolor de la humanidad y se ofreció como víctima suprema por todos los pecados, todas las infidelidades, todos los olvidos de los hombres. La inmensidad de ese amor se refleja en el Santísimo Cristo de la Agonía, que en la noche del Jueves Santo, crucificado pero erguido, y a manos de nazarenos de negro y rojo, luto y sangre, sale y recorre, como cuando el jueves se nos va, las calles montijanas, y vuelve por el atrio de su morada, la iglesia de San Pedro. Imagen que nos transmite algo que muy bien se expresa en el soneto conocido por todos. Tú me mueves, Señor, muévete el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. Y tras él su madre, el dolor de una madre, nuestra Madre María Santísima de los Dolores. Dolor y pena, que muy bien expresa la saeta conocida: qué pena debes tener, Señora de los Dolores, al que tú le diste el ser, el amor de los amores, sufre la muerte más cruel. Viernes Santo, Cofradía de la Veracruz, Hermandad y Cofradía de Nazareno del Santísimo Cristo Yacente, Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores. El viernes es más que ningún día, día de silencio. Silencio frío de la muerte injusta pero redentora. En mis recuerdos no está la Cofradía de la Veracruz. Es la única cofradía de la parroquia de San Pedro, pero se fundó bajo la dirección del párroco en aquel momento, don Pedro Grajera, por los años 88-90, 1988-90. Yo ya llevaba tiempo fuera de Montijo y venía esporádicamente. En las primeras horas del viernes, la cofradía de la Veracruz llevará su Cristo, Santísimo Cristo de la Misericordia, por las calles de nuestro pueblo, al toque de campanilla y con el silencio, otra vez el silencio, como principal acompañante. Dicen que formalmente es la cofradía más joven, aunque tiene raíces y antecedentes muy antiguos. No importa la antigüedad, solo puedo decir que bienvenida sea esa cadena que une y amarra juventud, austeridad y silencio, y que nos lo muestra a todos en la madrugada del viernes. Cuando anochece, desde la ermita de Jesús, el Santo Entierro. En mis recuerdos, la procesión de los blancos. Por las calles de Montijo, filas de nazarenos, de capiruchos blancos, con María Santísima de los Dolores, en silencio, solo roto por toques fúnebres de nuestra banda de música. Acompañan al Cristo Yacente. Y ya cuando el viernes llega a su fin, la hermandad más antigua de nuestro pueblo, la de Nuestra Señora de los Dolores, pasea por las calles su pena y su dolor. Es la procesión de la soledad. La Virgen enlutada, María Santísima de los Dolores, en su soledad con San Juan y María Magdalena, son acompañadas por las mujeres de la hermandad en un recorrido silencioso por el pueblo, para así cerrar este largo viernes de silencio y recibir al Sábado Santo, también de silencio, pero más de espera callada. Todo Sábado Santo es espera, espera callada. Y en esa espera, en esa meditación silenciosa, en esa reflexión de todo lo que ha acontecido, se nos viene como destellos en hilera, una tras otra, muchas de las significativas y a menudo olvidadas
palabras de Cristo en la cruz, que resumen muy bien todo lo que ha sucedido en los últimos días. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Arrepentimiento. Mujer, he ahí a tu hijo. Amor. Hijo, he ahí a tu madre. Más amor. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Intranquilidad. Tengo sed, deseos. Consumatum est, todo se acabó. Tranquilidad. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Inmortalidad. Y así pasa el sábado, meditando, esperando el domingo, que como el otro domingo también es una explosión de alegría, pero esta vez sin ningún tipo de sombra ni oscuridad, solo luz. Y la luz brilló en las tinieblas. Aleluya. Domingo de Resurrección, Asociación Jesús Resucitado, el encuentro. Yo lo recuerdo como toda una explosión de alegría. Tanto era así que a los pequeños a veces no era difícil de ver el encuentro, el saludo, el abrazo del hijo y su madre, de la madre y su hijo. Yo bajaba desde mi casa por la Rambla y apenas podía llegar a la plaza para verlo. Solo escuchaba cómo lo celebraban los que sí podían verlo, los mayores o los que habían conseguido estar en primera fila. Solo alguna vez cuando los padres nos subían sobre sus hombros veíamos algo. Eso sí, también recuerdo que cuando esto ocurría, una vez que se escuchaban las palmas de celebración del encuentro, corríamos veloces para el atrio y ahí sí tomábamos posición. Los últimos serán los primeros, me decía yo, para ver el regreso en primera fila de todos después del encuentro. El domingo, que no llamamos santo, sino de resurrección, queriendo indicar algo más, es el día más solemne de todo el año. Esta frase no es mía, es así como se refiere a una de nuestras parroquias cuando el domingo de resurrección lo anuncia en los cultos de la semana. El domingo de resurrección es, pues, un día de alegría. Gracias a él, toda una semana de tristeza y dolor tiene sentido. Ya lo decía antes, si el grano de trigo no muere, no da más fruto. Y cierro lo que dejé abierto al comienzo. Vuelvo con lo que decía al principio. He expresado en alto recuerdos, sentimientos, no sé si he sido pregonero, pero ahora toca callar y enmudecer. No es lícito que cuando la palabra por excelencia va a morir, otras palabras como la mía, simulando ser pregonero, empañen este silencio. Silencio que solo rompo para despedirme en la esperanza de no haber abusado de vuestra presencia, de vuestra atención y sobre todo de vuestra gran paciencia. Pido disculpas por errores que pudiera haber cometido y que más que pregón estas palabras sean una invitación a vivir la Semana Santa en toda su dimensión y significado, que bien se sintetiza en ese anónimo popular que nos dice: la cruz no es para que la lleves al cuello o la cuelgues en una pared, es para vivirla día a día. Vivirla día a día enterrando resentimientos, envidias, egoísmos, para dar paso, resucitando, la tolerancia, la paz, el perdón, la esperanza de vencer las dificultades que hoy tenemos, para podernos asemejar algo al que tuvo la inmensa generosidad de darlo todo por los demás, incluso la propia vida. Feliz Semana Santa, feliz Pascua de Resurrección a todos, muchas gracias. A continuación tiene la palabra el editor de la revista de Semana Santa y secretario de la Cofradía de la Vera Cruz, don José Manuel Lavado Lozano. Buenas noches a todos. Como viene siendo tradicional, junto con el pregón hacemos la presentación de la revista. Aunque no hemos dicho lo de presentación porque este año una vez más pues, no tenemos revista, la tendremos el próximo lunes. La Iglesia hemos tenido cuenta un año más con la edición de la revista de Semana Santa como ventana desde la que pregonar la crónica del que ha sido un año más nuestra vida como cofrades, la cual se extiende más allá de la Semana Santa en numerosas actividades que son el exponente de nuestro trabajo cerca de la formación, la acción caritativa y el culto como cristianos. El resultado final de esta revista y la dosis de ilusión con la que se ha abordado han sido guiados bajo la modestia que la realidad puede dar a una publicación como la que aquí se presenta. En todo caso, las personas que han participado en la redacción de la revista
y esperemos que en el futuro muchas otras más, estamos plenamente convencidos de que vale la pena disfrutar de este desafío. El pasado año, el anterior director de la revista, José Ramón Lozano, depositó su confianza en un equipo de personas al que no le ha faltado el esfuerzo, la energía y la ilusión por formar parte de este proyecto. Un rasgo fundamental que deseamos destacar de la revista es su claro y marcado carácter participativo. Lejos de ser un compendio de artículos, fotos, horarios de culto y recorridos profesionales, en nuestra revista está nuestra propia historia. En ella podemos, por ejemplo, comprobar, tal y como nos cuenta Pablo Iglesias, que lo que las hermandades y cofradías de Montijo fueron en otro momento han contribuido a ser lo que son en la actualidad. La revista es también oído y altavoz. Podemos leer las palabras de nuestro arzobispo, guiándonos y marcándonos cómo debe ser nuestro compromiso como cristianos, o la de los sacerdotes don Juan Delgado Silvero o don Casimiro Muñoz, que nos exhortan a ser cofrades todo el año. También podemos leer todo lo que nos cuentan desde cada cofradía o hermandad, su historia reciente, sus proyectos, sus compromisos y el trabajo en común, uno de cuyos frutos es la celebración del pregón de esta noche. Con el fin de no hacer más dilatada la presentación, pues voy a agradecer a Pablo Iglesias y a José Ramón Lozano, los anteriores directores de la revista, que hicieron un trabajo impagable y con los que hemos seguido contando desde distintos ámbitos. A Pedro González Ramón, cuyo crecimiento desinteresado y su colaboración han contribuido a hacer más grande este proyecto. A Santiago Fernández por su capacidad de organización y, por supuesto, a todos los anunciantes, que son en realidad los que han hecho posible la aparición de esta revista, a todos los anunciantes, comerciantes e industriales de Montijo y Puebla de la Calzada, que han depositado en nosotros su confianza, y finalmente el excelentísimo Ayuntamiento de Montijo, a través de cuya Concejalía de Cultura ha sido un apoyo muy importante. Gracias a todos los que han contribuido a que nuestra revista sea un año más una realidad. Muchas gracias. Tiene la palabra el párroco de San Pedro, don Pedro Gómez Serrano. Bueno, a mí solo me toca clausurar este acto que nosotros nos sumamos a esta tradición que, según decís algunos, ya es larga, de anunciar la Semana Santa. La Iglesia Católica hace dos grandes anuncios. La noche de Navidad se inicia la misa del gallo con el pregón famoso de Navidad. Y la vigilia pascual, después de que bendigamos el fuego nuevo y que el cirio sea puesto en el cirial, comienza el canto famoso del pregón de Pascua, que es una pieza de arte bellísima. ¿Por qué la Iglesia hace estos anuncios? Por lo que nos ha dicho hoy, y que se lo agradecemos de corazón a don Francisco. La Iglesia anuncia un acontecimiento que fue pasado, que está enraizado en el presente, que nos abre hacia el futuro y que sobre todo nos invita a vivir. Y es una tradición muy buena de este pueblo el haber incorporado como preparación, como, si queréis, pistoletazo de salida, pregonar la Semana Santa. Esos acontecimientos centrales en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que por lo tanto son los acontecimientos centrales de la fe de todo creyente. Y los pregoneros nos regalan este acontecimiento de decir, hay que ponerse al día. Yo de don Francisco, que le vuelvo a agradecer de corazón lo que nos ha dicho, he recogido tres cosas, como una invitación para todos los que estamos aquí. Primero, que es un tiempo de silencio, y le agradezco mucho cómo ha perfilado la descripción del silencio. Es esa palabra interior, no es vacío, no es soledad, no es hueco, sino la palabra que se interioriza, que adorna interiormente las vivencias. Después don Francisco nos ha dicho, es una celebración porque invita a participar. No se nos invita a que seamos espectadores, pasivos, sino más bien que hagamos nuestro aquello que estamos viviendo.
Y por último nos ha dicho: celebramos la vida, la muerte y nuevamente la vida. Es la fiesta de la propia vida, porque en la vivencia de nuestro Señor Jesucristo se nos invita a que nosotros reproduzcamos su muerte y su resurrección. Gracias, Francisco, porque con sus palabras nos ha ayudado a que volvamos a dar otro empujón y nos preparemos más intensamente para los días centrales de nuestra fe. Y muchas gracias especialmente a todas las personas que hacen posible en las celebraciones, los coros, las personas que limpian, los equipos de liturgia, en las distintas hermandades, los equipos directivos, las personas que están detrás echando una mano, los nazarenos. Gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Montijo, porque este año además ha habido una dificultad, que hay que decirla, de último momento, de los carteles, y el excelentísimo Ayuntamiento se ha prestado el mismo para solucionar el problema que se nos había presentado por dificultades con la Diputación, que no podía imprimir. En cambio, la generosidad del Ayuntamiento, una vez más, se ha manifestado haciendo posible que pongamos un cartel de Semana Santa de Montijo en nuestro pueblo anunciado. Gracias a todos, gracias a los que habéis preparado este acto. La Cofradía de Jesús Nazareno, que habéis dicho, nos toca a nosotros, habéis puesto en nosotros la confianza, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer de una forma determinada. Y muy bien hecho. Y gracias a José Manuel, Pedro y todos los que estáis luchando con la revista. Ojalá, con la ayuda de las palabras de don Francisco, con la ayuda de todo lo que se está haciendo estos días, estos 40 días, nosotros podamos vivir con intensidad aquellos días en los que reconocemos que Dios se reconcilió con el hombre. Muchísimas gracias a todos.